Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Es un gusto tenerlos aquí y hoy tenemos una sorpresa a una invitada muy especial. Yo soy Amaranta Nieto, para quienes no me conocen, mexicana, coordinadora en México de Mujeres Médicas Familiares. Ha sido para mí un gusto estar en este grupo que me ha fortalecido mucho en lo personal, pero hoy no se trata de mí, se trata de una invitada súper especial y les voy a dar algunos tips. Fue líder durante su residencia. Formó la primera generación de residentes en su país. Fue presidenta de la sociedad, de la Asociación de Médicas y Médicos Familiares en su país y ahora representa o es la líder de nuestra región. Les estoy hablando de nuestra queridísima Jacqueline Ponzo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, para mí también ha sido y es muy importante todo lo que ustedes están haciendo como grupo y compartir con ustedes mucho más. Bueno, doctora, hay una lista de preguntas que espero no se me revuelvan y tener la continuidad. Me disculpan nuestro auditorio si hay por ahí algo que no cuadra. Trataremos de que esta sea una charla entre amigas, que eso es lo que hemos tenido durante estos años en los que nos conocimos, que que este grupo tiene la particularidad que no somos colegas nada más, que no somos compañeras, sino que una de las cosas que ha caracterizado el grupo es que nos hemos hermanado en la lucha por las mujeres, por los grupos vulnerables, por toda la educación de las médicas y médicos en formación de residentes para que ésta sea libre de violencias. Entonces esperemos que fluya y que así sea. La doctora también es mamá y como todas las mujeres que son mamás, a lo largo de su vida, supongo que he tenido esta doble, triple, cuádruple jornada. Entonces, para no hacerlas esperar, vamos a iniciar con tres preguntas iniciales. Y la primera es que nos recomiende un libro. ¿Cuál es su libro favorito? No sé qué nos puede decir al respecto. Podría decir muchos libros, pero hay un libro que me gusta recomendar especialmente y que estando en México me parece especial, que se trata de Pedro Páramo, Rulfo en general. eh, es muy especial. La profundidad que tiene y la eh, posibilidad, como que permanentemente uno está descubriendo eh, esa cosa que tiene entre la vida y la muerte, ¿no? Y eh, para mí es un libro fascinante, un autor fascinante, y creo que para las médicas y médicos de familia es un libro imprescindible, realmente. Entonces la recomendación es Pedro Páramo. No me esperaba esta respuesta y quiero decir que es como, wow, porque está situado en un lugar específico. ¿Recuerda, doctora, el lugar en el que está situado? Que va buscando Colima. Colima. Sí. Y yo soy de Colima. Y es de Comala, el pueblo blanco de América. Entonces, esto es una sorpresa para mí. ¡Qué emoción! Es uno de mis libros preferidos. Y algo que nos ha pasado en estos años que hemos convivido es eso, ¿no? Que vamos encontrando coincidencias nosotras y con las demás compañeras, ¿no? Como que nuestras vidas y nuestros gustos se parecen. Entonces, no es una casualidad que trabajemos o que tengamos una visión más o menos igual de lo que queremos de la medicina familiar. ¡Wow! ¡Qué emoción! La segunda pregunta sería una película que le guste y que pudiera recomendar. Y ahí me voy lejos de nuestra región. Hay una película que, que he visto muchas veces, que creo que no es tan conocida, es La doble vida de Verónica, se llama. Es de Kilowski, un director polaco que luego hizo cine en Francia. Hay una serie de películas más conocidas suyas que son una trilogía, Blue, Blanc and Rouge, haciendo alusión a la bandera de Francia.
pero tiene una gran obra previa desarrollada en Polonia que sobre todo presenta la complejidad de la persona y en realidad toda su obra, pero particularmente La doble vida de Verónica, es una película fascinante. Bueno, ya tomaron nota, La doble vida de Verónica. Yo no la he visto, gracias por la recomendación. La voy a ver. Y toda la obra de Kieślowski. Lamentablemente murió hace ya unos cuantos años, más joven de lo que correspondía, pero dejó muchísimo. Sí. Bueno, ya tenemos un libro para leer, una película para ver, y ahora una mujer que quizá algunas conozcan, pero otras a lo mejor no, y que podamos descubrir a través de su experiencia. Una mujer que usted admire y por qué la admira. Yo puedo decir a quién admiro, ustedes pueden ver por aquí cerquita, les doy una pista, pero bueno, dejemos a nuestra invitada que nos diga. Vamos a seguir en el arte como en las preguntas previas, porque les voy a mencionar a una mujer uruguaya que es mucho menos conocida de lo que debiera, que este año se ha conocido más porque fue ganadora del premio Cervantes, el premio más importante de la literatura de habla hispana, y se llama Cristina Peri Rossi. Es una mujer admirable por su obra. Es una escritora de todos los géneros, escribe poesía, cuento, ensayo, novela, pero además ha tenido un gran compromiso con la vida, lo diría así, en general. Ella desde muy joven logró una inserción en el mundo, sobre todo en el mundo periodístico, mayoritariamente o abrumadoramente masculino, joven y mujer, logró un lugar, luego debió exiliarse, salió del país por fuerza de la dictadura y por el peligro de vida al que estaba expuesta por sus ideas, y ya no volvió, se quedó a vivir en Barcelona, donde ha desarrollado su obra, y además siempre fue muy consecuente con su opción de vida, en su orientación sexual, que en la década del 70 no era fácil, sigue siendo, ¿no? Pero y sobre todo para las mujeres, ¿no? Era todavía mucho más censurado por la sociedad, y siempre fue muy consecuente, por eso digo, con la vida, y también a través de su obra, muy honesta, una obra de gran calidad, pero además de gran calidad literaria, pero además de gran calidad humana. Y bueno, me parece de gran justicia en todo sentido que haya ganado el premio Cervantes, y tengo una gran admiración por ella. No la conozco personalmente, pero bueno, conocer su obra ya es muchísimo. Sí, generalmente pasa esto, ¿no? A través de los libros o de lo que escriben las personas, nos abren una ventana a su alma y también a sus ojos. Podemos ver a través de sus obras cómo perciben la vida. Entonces, aprovecho esta parte y esta obra literaria porque usted también es poeta, usted también escribe y es poco conocido, ¿no? Y recientemente hubo una presentación de su libro. Léanlo, consíganlo. Es interesante leer lo que nuestra presidenta está sintiendo, y es frecuente que las médicas o los médicos escriban, pero poco frecuente que publiquen. Y esto me parece que es extraordinario para quienes la admiramos y para quienes la queremos, porque creo que, como lo acabo de decir, nos abre una puerta a cómo ve e interpreta la vida. Y eso es muy lindo. No sé si nos quisiera compartir algo respecto a esta obra, cómo surgió, qué sentía,
cómo es que se publica, lo que ha vivido con esta obra. Yo creo que es un exceso decir que yo sea poeta. Sí que escribo, es algo que siempre me gustó. Y yo escribo esencialmente historias clínicas, escribo mucho menos de lo que debiera artículos académicos, ¿no? Y escribo también textos que, bueno, tienen más que ver con lo que siento o formas de ver o de expresar, ¿no? Pero nunca creí que eso tuviera valor literario, valor para otros, ¿no? Más que para expresarme, simplemente como una cosa muy personal. Pero bueno, había compartido esos textos con un amigo que es escritor y editor a su vez, y bueno, me provocó a presentarlos en una convocatoria que hubo el año pasado en Uruguay, por primera vez un llamado a un fondo que se le dio el nombre de una poeta uruguaya, Amanda, para publicación de poesía inédita. Y yo tenía un poemario reunido desde hacía tiempo, son textos que tienen más de 10 años, muchos, y los envié. Estaba en realidad concentrada en otra escritura que era la tesis, y sin ninguna expectativa, y me sorprendí mucho cuando me comunicaron que había sido seleccionado, y lo que ha pasado después ha sido muy lindo, porque no tenía la experiencia de compartir esa escritura, y muchos textos surgen de la medicina, muchos textos están escritos en el consultorio de madrugada, están inspirados en el encuentro con las personas durante la consulta, o en el domicilio, o en la visita, y otros no son necesariamente de la consulta, pero tienen que ver con esa experiencia tan honda que es la medicina, ¿no? Y que en esa complejidad el arte hace parte de lo que nos permite comprender y expresarnos, las dos cosas, porque también tenemos necesidades, no solo intelectuales, sino espirituales, afectivas, que surgen de nuestra profesión, ¿no? Y creo que eso es importante, más allá de lo, como digo, el valor literario. Es buenísimo que lo haya juzgado gente de afuera, ¿no? Porque uno puede creer que es importante y el valor no es tal, ¿no? Pero más allá de que uno logre algo que se pueda calificar como literatura, ¿no? La expresión más allá de lo académico, más allá de lo profesional, ¿no? Que nos toque humanamente y que nos permita también comunicarnos con nuestros pacientes o interpretar a nuestros pacientes, creo que nos da una profundidad que, bueno, eso nos permite comprender un poco más, contactar con esa complejidad de las personas. Es interesante lo que menciona, doctora, porque es una obra que fue seleccionada y que expertos dijeron es muy bueno. Y a mí me llama la atención porque no sé si usted sea demasiado dura consigo misma para decir esto quizá no tenga valor literario. Y yo creo que no es exclusivo y específico de usted. Está descrito en la literatura que las mujeres somos muy duras con nosotras mismas, que necesitamos estar súper preparadas, capacitarnos mucho y para poder incluso aspirar a los puestos de liderazgo o para poder
Yo tengo amigas que no entran a una maestría o un doctorado porque no se sienten suficientes. Y yo las veo y son maravillosas y grandiosas. Y a mí me da la misma impresión en este momento porque yo la veo maravillosa y grandiosa y no solamente no había visto lo que escribe, pero en su sensibilidad y en lo que yo puedo escuchar al oírla hablar, sé que hay mucho y porque está muy preparada, yo podría inferir que es muy buena para escribir, pero no tendría, usted al parecer no tenía esa certeza. ¿En No. algún momento trató de publicar o algo antes y se frenó? ¿Cuál fue su experiencia al respecto? ¿O ni siquiera lo había pensado? No, 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 o sea, justamente no lo había pensado. Cuando alguien me dijo, yo dije, definitivamente esto nunca se va a publicar. Y ahora, cuando surgió esta convocatoria, yo digo, estaba distraída con la tesis y acepté mandarlo. Y bueno, eso me dio tranquilidad de que lo evaluara gente. Pero es cierto lo que decís, Amaranta. Creo que las mujeres somos muy exigentes y, y sí, es probable que yo esté en ese lugar. Decía, ha sido muy en ese lugar de tirarnos para atrás, como hacemos con esto en particular. Pero bueno, nada, ha sido un descubrimiento y algo muy disfrutable el retorno que he tenido y, y la alegría de compartir, ¿no? Empezando con mis hijas, mi hijo, mi entorno familiar, colegas, personas que conocí a raíz de la presentación de los textos, que además se dieron circunstancias peculiares de que hubo ferias del libro que me invitaron porque había surgido esto recientemente y tuve oportunidad de compartir en espacios de mi propio departamento, de mi propio pueblo, y todo esto ha sido muy, muy reconfortante. Pero sí es cierto, en el contexto social somos muy exigentes, sobre todo para permitirnos presentarnos públicamente, ¿no? Es eso, ¿no? Creo que es así. Tuve una experiencia hace un par de años, en Uruguay hay un festival de jazz, Jazz a la Calle, se hace en verano en la ciudad de Mercedes, y en el contexto de ese festival hubo un taller de feminismo, de las mujeres y la música, y fue bien interesante porque había músicas extraordinarias que las habíamos visto tocar en la calle y no se habían animado a postularse para el escenario mayor, pero perfectamente tenían todas las condiciones para haberlo hecho, ¿no? Claro. Sí, sí. Y estuvimos discutiendo eso justamente en ese taller, ¿no? Esa dificultad o esa... cómo perdemos oportunidades muchas veces por esa hiperexigencia, que tenemos que atrevernos más, ¿no? A exponernos. Y en eso creo que es muy importante no hacerlo solas, ¿no? O sea, hay que atreverse, pero hay que apoyarse, sí, hay que apoyarse en compañeras, en amigas, en hermanas, porque sí es estresante, ¿no? Pero hay que atreverse a dar el paso y, bueno, buscar la forma de apoyarse mutuamente. Y vale para el ámbito académico, para el ámbito profesional, para la vida, ¿no? ¿Sí? Porque en general somos muy competentes, pero como que estamos más confortables, más seguras en ámbitos más privados, ¿no? Y en los ámbitos más públicos nos cuesta más. Entonces es muy valioso las personas, las líderes, las lideresas como usted, porque a través de esta reflexión, este análisis, las mujeres más jóvenes
se pueden dar cuenta de que ellas lo están viviendo y que hay formas de superarlo. Entonces usted nos acaba de dar tips grandiosos, así que chicas que sean especialistas o se estén especializando en medicina familiar, aquí tienen a sus hermanas, aquí hay un grupo para ustedes, las invitamos para que formen parte del grupo de trabajo de CINF, de Mujeres Médicas Familiares. Y después de este comercial al grupo, hay que darlo, necesitamos más hermanas. Preguntarle, doctora, ¿cómo era Jacquelincita de niña? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerda? Crecí en un pueblo pequeño, rural, ¿no? Y con mucha libertad y jugando mucho, me gustaba muchísimo la escuela, ¿sí? Mis hermanas mayores eran bastante más grandes y luego tenía una hermana de 8 y 9 años mayores que yo, 2 hermanas, y luego una hermana 3 años menor. Y mis padres, que habían sido inicialmente campesinos, después fueron comerciantes, y durante toda mi infancia ellos estaban dedicados al comercio muchas horas, ¿no? Y eso tuvo aspectos que fueron negativos porque me restó tiempo de estar en convivencia con mis padres, convivencia hogareña, porque en realidad convivencia tenía porque el comercio estaba en la casa, pero estaban trabajando, pero me dio mucha libertad, ¿no? Estaba el afecto, estaban las funciones de la familia, ¿no? Yo hubiera querido más tiempo con ellos, ¿no? Pero y bueno, y tenía un espacio donde tenía mis juguetes de muñecas, casita, eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho leer. Tenía también así mis material de lectura, de dibujar, de escribir, ¿no? ¿Y quién los compraba? ¿Quién se los proporcionaba? Tenía una tiendita, había en el pueblo, donde periódicamente tocaba comprar libros de cuento, pequeños libros de cuento, pero el material fundamental que fue un tesoro para mí, había una vecina en la cuadra que había estudiado magisterio y luego se había ido a vivir a Montevideo. Entonces un día Celestina, la madre de Norma, esta maestra, hizo una limpieza y como sabía que a mí me gustaba leer y eso, me preguntaron si quería, y yo por supuesto, vino todo ese material para mi casa. Y eso, con los años comprendí que había sido un tesoro, porque toda mi infancia y mi adolescencia transcurrió en coincidencia con la dictadura. Entonces, yo empecé la escuela en el año 72, primer año, 71 jardinera, 72 primer año de escuela. La dictadura empezó en el año 73 y se extendió hasta el año 85. Yo ya estaba en segundo año de facultad ahí. Vaya. Así que todos esos años de primaria y secundaria fueron de represión que estaba presente en todas partes. Había censura de los materiales, grandes autores no podían ser leídos en las escuelas, y había unos textos controlados, censurados, precarios en términos de proporcionar recursos para pensar, para la creatividad. Pero usted tenía el tesoro de Celestina. Claro, entonces había unas revistas, una colección de revistas que se llamaban El Grillo, y que tenían series de arte latinoamericano en general, literatura latinoamericana. Estaba destinado a la educación, y había textos que unos eran más complejos, otros menos, pero que yo, niña, los entendía perfectamente y los disfrutaba. Obras, pintura,
y luego otro tipo de material de suplementos de periódicos locales que traían, bueno, pero esa colección del Grillo fue una maravilla. Sí. Vaya, ¿y de qué trataba el Grillo? El Grillo era el nombre de la revista, ¿no? Y el coordinador de la edición era Francisco Espínola, que era uno de los censurados, ¿no? De los pensadores. De los escritores censurados en la educación, y él tenía un libro que se llamaba Saltoncito, y bueno, el Grillo estaba vinculado a Saltoncito, que era un personaje de su libro, y había como una línea de... Uno veía, yo lo que veía, ¿no? en esas revistas era la consideración de los niños y las niñas como personas. Eso era lo que yo veía, porque se publicaban también dibujos de niños y de niñas, obras había obras de arte de pintores latinoamericanos y obras de arte de niñas y niños, por ejemplo, ¿no? Sí, y después textos, poesía, cuentos, hermoso, sí. Vaya, y se perdió durante la dictadura, entonces fue de las privilegiadas que pudo acceder, sí, al gran tesoro. Tenía como, ya digo, no era consciente en ese momento, pero fue fantástico. Qué lindo. Y doctora, ¿fue en la infancia o en qué momento de su vida usted decide estudiar medicina? ¿Cuál fue el fuero interno que hubo dentro de Jacqueline en ese momento, en esa etapa de su vida que dijo, yo quiero ser médica? ¿Y por qué decide medicina? ¿Sabes que nunca de niña me planteaba qué iba a hacer, ¿no? En determinado momento de mi adolescencia, cuando me planteé hacer algo, quería ser monja. Me había planteado eso. Es muy interesante esto, porque estaba convencida. Fue muy importante y muy influyente la experiencia del grupo de jóvenes que se formó en la parroquia, que bueno, en ese contexto de represión, cuando se dio la oportunidad, porque llegó un cura párroco al pueblo cuando yo tenía 13 años, y ahí convocó organizar a los jóvenes, y empezamos a tener reuniones, actividad social de apoyo a familias con necesidades, organizar campamentos, canto. Bueno, yo pasé a tener una vida de estudiaba y estaba en la parroquia, daba catequesis, disfrutaba muchísimo, pero además sentía toda la vivencia del cristianismo con una profunda conciencia social y compromiso social. Y entonces desde allí yo entendía como natural que quería consagrar mi vida a eso. Y fue muy interesante porque cuando en cuarto año del liceo, yo tenía 15, y yo dije, bueno, ya dejo de estudiar acá y me voy a hacer monja. Y quien me frenó, me dijo que tenía que seguir estudiando, fue el cura. Vaya, qué buen sacerdote. Sí. La influencia de estos personajes que en las comunidades son trascendentales. Usted nos acaba de mencionar la maestra del pueblo, o quien estudió para ser profesora, y ahora va el sacerdote, ¿no? Que en nuestros pueblos latinoamericanos son figuras importantes de nuestras regiones y que fueron determinantes para la vida de muchas personas durante mucho tiempo. Y qué bonito que tuvo esta experiencia tan linda con un sacerdote cuya vocación de servicio era muy palpable y que se lo transmitió a la comunidad, y que además tuvo el ojo para darse cuenta que no podía estar en un convento, que no podía ser Sor Juana, no era tiempo para ser Sor Juana Inés de la Cruz, que Jacqueline tenía que salir al mundo y que tenía otras misiones, ¿no? Él pudo darse cuenta que
que usted iba por otro rumbo. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Se llama Miguel Ángel Valesani. Saludos, Miguel Ángel, gracias por hacerla recapacitar y que no haya ido a un convento, porque no tendríamos la oportunidad de disfrutar de todas las aportaciones que ha hecho esta mujer al mundo. Muchas gracias, Miguel Ángel, saludos, un beso. Y bueno, doctora, entonces, ¿en qué momento usted se decide a estudiar medicina? Y entonces, bueno, ahí fue muy importante. En los 2 últimos años del secundaria, empecé a viajar a Montevideo. Y entonces ahí descubrí una realidad que yo no conocía, porque en plena dictadura muchas cosas de las que estaban pasando no era muy evidente en un pueblo pequeño de 2.000 habitantes, alejado de la capital donde yo estaba. Si bien había habido represión y hechos muy duros, habían sido puntuales y no era la situación de Montevideo, donde además en esos años 82, 83, estaba justamente estaba acentuándose ya toda la movilización popular para derribar la dictadura, que fue lo que finalmente ocurrió. Entonces empiezo a conocer la organización estudiantil, la organización sindical, las movilizaciones, a visualizar lo que era la represión y bueno, empecé a participar de esos ámbitos en la medida que era posible, que había muchas restricciones, pero bueno, era como una prolongación natural del compromiso social que yo venía viviendo desde la condición cristiana, pero poco a poco fui como cambiando, encontrando en esa comunidad social y política, progresivamente con un contenido más político, el espacio como más propio de mis inquietudes, y a su vez no encontré la fuerza del cristianismo que yo estaba viviendo en la adolescencia, en esa comunidad de jóvenes. Y ahí se dio como naturalmente, o sea, fue como hice el bachillerato de 5º año biológico, 6º año de orientación en medicina, y era como natural y ahí llegué a una conclusión muy interesante, que yo esto lo dimensioné también tardíamente, pero sí en ese momento yo tuve una cosa muy clara, que fue que me di cuenta que yo en realidad no quería ser monja, sino que quería ser cura. ¡Ya! ¡Qué interesante! Pero claro, eso no era posible en la iglesia, ya, ¿no? Pero sí, claro, yo decía, yo estoy dispuesta a consagrar mi vida, pero con la libertad que tienen los curas, con el poder de decisión o de influencia que tienen los curas. De ayudar a la comunidad. Desde otro lugar. Desde el liderazgo. Sí, exactamente. No desde el sometimiento. Exactamente. Y eso fue determinante, ¿no? Y bueno, y persistí tratando de buscar un espacio, pero finalmente después nos reconciliamos con Miguel Ángel, pero en un momento se enojó mucho conmigo porque yo abandoné la iglesia. Rompió. Sí, rompí, pero nada, digo, valoro muchísimo todo lo que fue el cristianismo y lo que es, ¿no? Y respeto muchísimo a las personas que viven desde ese lugar, y esos valores creo que fueron muy importantes para mí. Pero bueno, realmente encontré en otras formas de organización colectiva un espacio mucho más genuino para compartir, sobre todo más conectados con la realidad, eso.
Y, y creo que eso, buscar ese espacio de poder incidir, eso, sin sometimiento, creo que eso marcó mucho. Sí, sería interesante, no sé si alguna vez se lo preguntó, pero a mí me pareciera que se dio cuenta que no era para estar en sometimiento, que se dio cuenta de sus capacidades de liderazgo y que pues de monja no, de líder sí. Entonces yo creo que muy probablemente por ahí hay que preguntarle un día a Miguel Ángel qué es lo que vio y agradecerle nuevamente. Y doctora, entonces usted está fuera de su pueblo natal, está en una ciudad más grande donde ve, lo llamamos así, la cruda realidad. Usted quiere contribuir a la sociedad, y es ahí donde dice, pues si no puedo ser la sacerdotisa, entonces soy la médica. ¿O cómo fue ese momento? No hubo, es lo que te digo, no hubo yo no recuerdo que haya habido un proceso de razonamiento así explícito, es como que se dio naturalmente, o sea, no me planteaba, sí fui haciendo, digamos, la orientación que me gustaba dentro del estudio y dentro de las opciones que tenía esa orientación que era biológica y que tenía, sí, me gustaba, había todo un componente, la medicina tiene un componente que va mucho más allá de lo biológico, pero eso a mí me convocaba mucho. También fue una época muy importante en avances del conocimiento, también hacia la complejidad, el ADN, la física cuántica, todo eso fueron en ese periodo aspectos del conocimiento en esa formación que eran muy interesantes, ¿no? Y no me veía en otra carrera para decir agronomía, veterinaria, no, como que lo humano me convocaba mucho. Yo creo que eso tuvo que ver. Tuve un grupo precioso en el bachillerato y con algunas compañeras que seguimos la carrera desde secundaria a la facultad, eso fue muy bueno también. Y nada, naturalmente fue. Entonces veo que termina, bueno, aquí se llama secundaria y entra a bachillerato con orientación a ciencias biológicas. Digamos, secundaria, los 2 últimos años de secundaria son bachillerato. Ah, ya, ok. Y ahí hice esa orientación en los 2 últimos años que fueron en Montevideo. Ya. Y luego de ahí ya a la Facultad de Medicina. Es como lo natural, después de eso se van hacia medicina. Bueno, y entonces ya era como la historia natural, ya están en esa parte y la mayoría de los chicos va ya hacia medicina. ¿Sí? ¿Es algo así? No la mayoría, te diría, pero sí gran parte, o sea, quien estaba ya haciendo esa orientación en 6º año, opción medicina, sí. Ya entra. La gran mayoría. Entonces, es estudiante de medicina los primeros años en dictadura. Entonces, el primer año ingresamos en dictadura, había que firmar un documento, se llamaba de fe democrática, que uno decía que no se iba a agremiar, que no iba a participar de ninguna actividad subversiva. Que no va a andar de grilla. Es que aquí le decimos grillos a quienes se organizan, y recordé la revista. Sí. Entonces, por eso la referencia, claro, que no iba a andar de grilla. Aquí en México se conoce a quienes se unen. Uno tenía que firmar eso, si no, no podía ingresar a la facultad. Y nuestra universidad es pública, gratuita y autónoma y cogobernada, pero en ese momento estaba intervenida. Entonces los órganos de gobierno estaban sustituidos por órganos de la intervención, que estaba afectando a todas las instituciones, también la universidad. Entonces vivimos un periodo de movilización, de actividad clandestina del gremio, ¿no? Por supuesto que... ¡Qué duro, qué duro! Teníamos reuniones en el subsuelo en el sótano de una parroquia,
con luz de vela para que no se viera que había una reunión allí. Entonces los sacerdotes también veían la necesidad. Sí, del cambio. De los pocos lugares donde se permitía que confluyeran personas eran los ámbitos eclesiales. Entonces, en muchos espacios eclesiales estuvieron abiertos para la participación, la organización social, ¿no? Entonces, el gremio de estudiantes de medicina, ¿no? Qué cosa tan ofensiva podía ser, pero sí, de hecho hubo muchos estudiantes que fueron presos, detenidos, torturados, también tuvimos muertes. Entonces, a lo largo de los años de la dictadura, pero bueno, en esos años fueron de 84, que fue el primer año de mi facultad, y ya ese año tuvimos elecciones. Entonces fue, ya había una movilización fuerte de retorno a la democracia, ¿no? Si bien la facultad seguía intervenida, en la vida cívica había elecciones, unas elecciones raras, con candidatos que estaban proscritos, con otros que estaban presos, pero bueno, hubo elecciones finalmente, y en marzo se instaló el primer gobierno democrático después de la dictadura. Wow. Lo repetimos bastantes veces cuando estamos juntas de diferentes países, cómo nuestras historias se parecen, como que se repiten en el tiempo en diferentes lugares, pero también hay diferencias porque, por ejemplo, no sé si sucedió en su país, pero aquí en el momento de la independencia sí había curas subversivos. Nuestro padre de la independencia es Miguel Hidalgo, pero también se utilizaba para control. Cuando se confesaba el pueblo, pues eran las líneas de comunicación con quien mantenía el poder. Entonces, quien contribuyó mucho a mantener el poder en México de la corona española, pues fue la iglesia. Sin embargo, muchos años después, como es los 80s, hay estos curas que se dan cuenta de la necesidad de un cambio y que permiten la utilización de sus instalaciones para hacer estos espacios de reflexión y de construcción de un cambio, ¿no? Entonces me parece como muy interesante e importante porque todo tiene matices, ¿no? No tenemos como lo blanco y lo negro, hay matices, y de acuerdo al tiempo es como se sitúan las realidades. Y qué bonito que sucedió de esa manera. Y no sé si esto les llevó a tener como mayor acercamiento y ser de un mismo grupo, o después se separaron completamente, o qué pasó. ¿El sacerdote encargado de esa parroquia estaba presente en las reuniones, o nada más les prestaba el salón, o qué hacía? No, de hecho ni siquiera recuerdo quién era el sacerdote, ¿no? Porque había otros compañeros que coordinaban el uso del espacio, y nosotros simplemente íbamos y hacíamos uso del espacio para reunirnos, pero fueron momentos muy formativos desde el punto de vista ciudadano, porque claro, son cosas que uno se dio cuenta, lo que es verdaderamente la formación ciudadana que debía haber acontecido también en la educación formal y en la vida, estaba totalmente limitado. Paralizado. Totalmente, porque no había participación, había represión, censura. Entonces, fueron momentos muy formativos, porque además hablábamos de la necesidad de recuperar la autonomía, de restablecer los órganos de cogobierno en la facultad, aspectos propios de nuestra situación de estudiantes y de universitarios, pero también de la vida del país, ¿no? Entonces se discutía allí las negociaciones que se estaban llevando adelante para lograr avanzar con las elecciones, ¿no? Y también la situación latinoamericana, con la situación que había en distintos países, algunos con dictadura, otros saliendo, otros con procesos revolucionarios, y realmente fue muy enriquecedor desde el punto de vista
personal y fundamentalmente de ciudadanía, porque sin ese ámbito realmente uno no tenía cómo estar informado o poder intercambiar sobre aspectos que son esenciales de la vida de las personas, ¿no? Sí. También me recuerda este suceso que hubo desapariciones y demás, las desapariciones que hubo en México en los 70s, como el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, que ahora su hermana dirige Derechos Humanos. Entonces, este chico fue desaparecido también, era parte de un movimiento social y su madre se convierte en la gran buscadora y la gran convocadora para buscar a los desaparecidos de nuestro país. Entonces, el papá de este chico era médico también y pues ella no había tenido una actividad política ni pública a pesar de sus estudios hasta que pierde a su hijo. Entonces, si nosotros reflexionamos en las historias de nuestros países, cómo las médicas y los médicos han sido activos de los movimientos, de lo que está pasando en sus países para tratar de llevar que apenas en los años 80 y que mucho antes en nuestros países se habló como la salud, o sea, todo esto que implica la salud, que no solamente es lo biológico, y que usted es experta en esa parte y que quizás nos quiera hablar un poco esto de la determinación social de la salud, o cómo ve usted la salud después de todas estas experiencias de vida, cómo el individuo, las mujeres, los hombres, cómo nos vemos determinados para mantener y para preservar, recuperar la salud. Sí, no sé si experta, ¿no? Porque yo no, o sea, pasa esto, yo sí estoy haciendo el doctorado con el enfoque de la determinación social de la salud, desde la epidemiología crítica. Doctora, perdón sí. Que le interrumpo, perdón, pero estamos volviendo nuevamente a esa parte del no reconocimiento. No, pero quiero usted es experta. No, porque no va por ahí, A mí me parece que es experta. Porque lo que pasa es que lo que estoy descubriendo en el proceso de investigación es que no es un problema mío, estamos muy lejos de la forma en que las personas y las comunidades viven sus procesos de salud, de cuidado de la salud y sus problemas de salud. Es algo que en realidad lo sabemos que existe dificultad, pero es una distancia como muy grande que yo estoy encontrando en esta investigación. Entonces, el mayor conocimiento es constatar lo poco que sabemos, ¿sí? No se trata acá de tirarme para atrás, sino es desde la humildad ver lo que... No, desde cuestionarnos de las herramientas y los métodos que estamos utilizando para aproximarnos a las personas, tanto desde una perspectiva de salud colectiva como desde la medicina en sí. Entonces, nosotros hemos aprendido aspectos de la salud que tienen que ver con enfermedades y vinculamos las enfermedades con factores de riesgo, ¿no? Que eso es una simplificación extrema, ¿no? Entonces decimos, bueno, las personas se alimentan mal, son sedentarias, fuman, y entonces vamos a tener las enfermedades cardiovasculares o respiratorias, las enfermedades no transmisibles en general. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a las personas que tienen que hacer ejercicio, alimentarse bien, dejar de fumar, tomar poco alcohol, ¿no? Pero eso solamente recae en el individuo, ¿no? Entonces,
perdemos de vista que eso ocurre en una dinámica de vida que es muy compleja y que las personas no tienen la autonomía suficiente para decidir sobre estas cosas, ¿no? Pero además de eso, que las personas tienen, no solamente es la complejidad y la dificultad de decidir cuando no hay autonomía. A veces no hay autonomía por lo económico, por la dinámica de trabajo, por la dinámica familiar, por el lugar que ocupa la persona en la dinámica social o institucional o familiar, ¿no? Que tiene que dedicar un tiempo para el trabajo que no le permite desarrollar un cuidado de determinados aspectos, hacer actividad física o lo que sea. Pero más allá de eso es cuál es el orden de prioridades que tienen las personas en su vida, ¿no? Además, entonces muchas veces nosotros hacemos una práctica que no logra contactar con las personas, y que es eso, contactar con... Nosotros hemos, y desde América Latina hemos impulsado mucho la perspectiva espiritual en la medicina, ¿no? Que no tiene que ver con lo religioso, ¿no? Lo espiritual, sino que tiene que ver con lo que nos mueve como seres humanos. Entonces estaríamos hablando del concepto de salud como el completo estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. Sí. Y no solamente la ausencia de enfermedad. La dimensión... Las definiciones siempre son... a estos cerebros... ayudan para organizar algunos razonamientos, pero siempre comprimen conceptos que son complejos, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, si yo quiero tomar esa definición como referencia, incorporar lo espiritual, la enriquece, ¿sí? Yeah. Pero sobre todo, tener en cuenta lo espiritual para la práctica médica y particularmente la práctica de la medicina familiar y comunitaria. En una consulta no alcanza con que yo conozca si la persona se alimenta de determinada manera, si toma la medicación, en dónde trabaja. Es importante saber qué es lo que mueve a esa persona en su vida. ¿Qué es lo importante para esa persona? ¿Qué es lo importante para esa persona? Porque eso que es importante para la persona, lo que la mueve, es lo que está en primer lugar. Y luego estarán aspectos de obligaciones y demás, ¿no? Y en algún lugar entra los problemas de salud o el cuidado de la salud, pero no están acá arriba para las personas, ¿no? Y nosotros tenemos, si queremos ayudar a las personas que tienen problemas de salud, que es nuestra obligación, ¿no? Contribuir a ese cuidado, a recuperar la salud muchas veces, o hacer una organización de la vida que permita convivir con enfermedades que cada vez más las personas tienen numerosas y para muchos años, ¿no? Es necesario poder ser efectivos en contactar y en aportar herramientas que sean útiles a las personas, para que también ganen en autonomía en ese cuidado, ¿no? Entonces, es por un lado identificar que no todo depende de las personas, pero también identificar que nosotros necesitamos desarrollar mejores herramientas desde la medicina y desde la medicina familiar y comunitaria para hacer una práctica más asertiva y más efectiva, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Vaya, ¿lo ven? Les aseguro que muchas de las personas que nos están viendo, médicas y médicos familiares, no tenían esta parte o no se habían puesto a cuestionar esta parte. Y eso, el hecho de que usted lo cuestione y el hecho de que usted esté haciendo investigación y que en este momento no lo plantee, la convierte en experta, porque nos lo pone claro.
Entonces, de verdad, yo cuando escuché por primera vez esto, no lo había cuestionado, no lo había pensado desde ese enfoque, y es muy rico y nos da la posibilidad de tener respuestas para aquellas y aquellos pacientes en los que no podemos llegar. Y no podemos llegar porque pues no estamos considerando a todo lo que implica esa persona. Entonces creo que la propuesta de reflexionarlo, estudiarlo, analizarlo es muy valioso, y ojalá haya alguna compañera por ahí que quiera dar continuidad a esta investigación. Y bueno, veníamos de esta determinación social de la salud y de lo valioso que es, e invitando a las compañeras que comencemos a investigar y a abrir las respuestas para todo esto. Y yo le quiero preguntar, doctora, entonces está en medicina, termina la dictadura, ¿y en qué momento medicina familiar? ¿Cómo llega a su vida la medicina familiar y cómo desea ser parte de esta especialidad que es tan bonita y que nos llena tanto? Bueno, realicé la carrera con el retorno a la democracia, implicó recuperar proyectos que habían quedado postergados de la década del 70, el plan 68 de la carrera de medicina, que involucraba una perspectiva interdisciplinaria en los primeros años de la carrera, y luego la aproximación a la comunidad en los años clínicos. Se empezó poco a poco a reinstalar, ¿sí?, en la facultad, y no necesariamente eso llegó a satisfacer mi inquietud, ¿no? Pero sí permitía conocer una práctica de la medicina que no era solamente hospitalaria, ¿no? Y cuando terminé la carrera, tenía claro que quería hacer una especialidad clínica e integral. Eso era lo que yo tenía claro. No existía la opción de medicina familiar y comunitaria en ese momento, entonces tenía como dos grandes opciones, que eran medicina interna o pediatría, y ahí estuve decantando cuál. Empecé a preparar la residencia de medicina interna, embarazada de mi tercer hijo, y cuando recibí la rutina del primer trimestre tenía una anemia y suspendí la preparación de la residencia, y eso fue providencial, porque si hubiera hecho esa residencia después no hubiera podido ingresar a la residencia de medicina familiar. Entonces suspendí la preparación, me dediqué a cuidar el embarazo, y tenía otras dos niñas chicas, y me puse a estudiar epidemiología. Cuando pude retomar los estudios, hice el posgrado de epidemiología, y cuando estaba terminando epidemiología surge de forma inesperada para mí la residencia, la primera convocatoria a 4 cargos de residentes en medicina familiar y comunitaria. Esto fue en el año 96. Había en el Uruguay había 2 grandes referentes médicos que habían desarrollado no solamente una práctica de calidad con desarrollo académico en el primer nivel de atención, con investigación en medio rural, también desplazado por la dictadura, el doctor Juan Carlos Macedo, que se radicó en Migues como forma de resistir a la dictadura, y desarrolló una práctica grupal en el primer nivel de atención con alta calidad, y el doctor Hugo Dibarbure, que había tenido en la década del 70 una práctica también de excelencia en el departamento de Florida,
y que luego se fue exiliado a España y volvió en el año 85. Y en ese periodo tanto Macedo como Ibarburu fueron docentes, retornaron a la Facultad de Medicina como docentes en el programa de docencia en comunidad y fueron referentes claves para la instalación de la residencia de medicina familiar y comunitaria. ¿Ellos son quienes propician, quienes llevan el programa? Ellos son quienes permiten que sea posible. Hay una persona que es fundamental en el proceso, que es un cirujano, el doctor Gustavo Bogliacini, que integraba la comisión de residencias y que había conocido la medicina familiar en Canadá, donde se había ido a especializar como cirujano de tórax. Y como cirujano comprendió la importancia que tenía la medicina familiar y comunitaria y vio un sistema de salud basado en la medicina familiar, y entonces volvió al Uruguay luego de su especialización convencido de que el Uruguay necesitaba esa especialidad, que no existía. Y estando en la comisión de residencia que tomaba la decisión sobre los cargos y la asignación de los cargos para las especialidades, y contando con el apoyo de Ibarburu y Macedo, que le proporcionaron el respaldo suficiente para elaborar un primer programa de residencia, es que se da esa convocatoria. Y cuando me entero que surge esta convocatoria, o sea, yo no sé si antes había oído hablar de medicina familiar y comunitaria, pero no tenía dudas, no tuve dudas en ese momento que era lo que yo quería hacer. Y esa noche no dormí cuando supe que había salido ese llamado, porque no era solamente pensar que iba a dar la residencia. Yo estaba en ese momento con la tesis de la maestría de epidemiología, que había terminado los cursos y estaba en esa etapa. Implicaba hacer un cambio drástico porque tenía que decir, no, tengo que empezar a preparar la prueba de residencia y todo lo que vendría después en términos de dedicación, de guardias, carga horaria, las hijas y el hijo pequeño y todo, la reorganización de la vida, pero tenía la certeza de que era un camino sin retorno, ¿no? Que iba a ser un cambio total. Y recuerdo perfectamente esa noche que estaba ya en Migues cuando me enteré, y eran en las vacaciones de julio, entonces habíamos ido unos días con mis hijos para la casa de mis padres, porque me permitía a mí trabajar mientras ellos se quedaban en los días de vacaciones, y se quedaban allá. Y esa noche volví, ellos estaban durmiendo, hacía mucho frío, y al otro día yo tenía una guardia muy temprano, tenía que viajar 100 kilómetros para llegar, y bueno, eso, arranqué en la madrugada, una noche llena de niebla, atravesando el departamento de Canelones para llegar a Las Piedras y pensando en todo lo que iba a venir. Y fue de verdad el inicio de un camino muy importante, en el cual creo que nos falta muchísimo. Cuando pienso en Uruguay, que es mi lugar, digamos, pero cuando pienso en la región, en cada uno de los países de Iberoamérica, y en Iberoamérica como región, o incluso cuando uno lo dimensiona en la escala global,
es muchísimo lo que nos falta en términos de reconocimiento, en términos de condiciones de trabajo, pero también es mucho lo que hemos avanzado en estos años y creo que hay muchas condiciones para profundizar una perspectiva de la especialidad que esté en sintonía con las necesidades y los problemas de este tiempo. Y eso lo veo muy posible, o sea, veo que está ocurriendo, lo veo en las generaciones nuevas, en el liderazgo que tienen las mujeres, en la inquietud por aspectos ambientales, el impulso de la salud planetaria que tiene en nuestra región una raíz muy fuerte y un movimiento que se plantea muy vinculado a la salud pública, pero que la medicina familiar y comunitaria lo toma como propio para decir, bueno, no hay salud, sino está la salud del planeta, y eso en realidad no es algo que se invente ahora, eso es algo que está en nuestros pueblos originarios, en la cosmovisión el vitalismo de nuestro planeta y nosotros ligados a ellos. Absolutamente, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de Pachamama o de Sumacalzai, ¿no? Y que es, bueno, vivir bien, ¿no? O buen vivir, o bien vivir, ¿no? O como dicen en Bolivia, en Aymara, convivir bien, ¿no? Para vivir bien tenemos que estar bien todos y todas, y también el planeta, ¿no? Claro. Entonces, esto y después todo el movimiento que ha tenido mucha fuerza también en nuestra región de prevención cuaternaria, de cuestionar el sobreuso de los recursos de la biomedicina, que muchas veces son necesarios, pero muchas veces están impulsados por una mercantilización de la medicina que no se corresponde con la salud, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a cuidar efectivamente a nuestros pacientes y a cuidar a la medicina de esos desvíos. Y son todas líneas de acción que tienen un fuerte arraigo en la región iberoamericana, y que eso se acompasa de inquietud por la investigación, de desarrollo académico para mejorar la formación, para fortalecer la calidad de la formación de especialistas, para avanzar hacia la participación en las carreras de grado, en el ámbito universitario. Entonces, hay un movimiento, o muchos movimientos en realidad, muy fermentales en este momento, que en gran medida, por un lado, han sido impactados por la situación de pandemia, porque eso nos ha generado una exigencia desmedida y un desgaste exagerado, que hoy en 2022 estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Tanto a nivel de organizaciones como a nivel de personal y de colectivos profesionales de la medicina familiar y comunitaria. Estamos siguiendo con el trabajo y atendiendo las demandas y las necesidades y la sobrecarga, sin haber tenido tiempo de reponernos, ¿no? De una exigencia que ha sido brutal, no solo en el trabajo, sino también en lo personal, ¿no? Muchas veces, y en lo familiar. Entonces, estamos en un momento difícil de transición, creo yo, pero con mucho acumulado. Claro. Mucho acumulado. Doctora, y tomando esta parte,
que ahora nos está hablando como la líder de CINF, que ve las necesidades y que nos está relatando cómo en la Confederación hay varias personas trabajando en diferentes áreas y que al mismo tiempo pues estamos unidos, ¿no? Quiero preguntarle sobre los puestos de liderazgo, porque ya hemos dicho que desde residente empieza a asumir estos puestos de liderazgo, de tal manera que ahora es la representante de nuestra región ante la Organización Mundial de Médicas y Médicos Familiares. Entonces, ¿cómo influye su familia todo esto que nos ha contado para asumir estos puestos de liderazgo? Y algo importante, si durante el ejercicio de estos puestos de liderazgo, el ser mujer influyó de alguna manera, si ha vivido o no alguna situación que usted identifique de violencia que nos pueda compartir. Bueno, estuvimos hablando de esta cuestión de la confianza, ¿no? Y de la seguridad. Te diría que mi padre fue muy importante en el sentido de ayudar a tener esa confianza, ¿no? Tanto mi padre como mi madre fueron personas muy importantes en mi vida, y cada uno a su forma, a su manera, yo creo que contribuyeron en mucho a darme esa confianza, ¿no? Aunque hablamos de que una tiene esa cuota de desconfianza, pero sí, creo que eso influyó mucho. Luego, los espacios de enseñanza fueron importantes, ¿no? Mencioné lo que fue el contexto general y los aspectos represivos y de censura que fueron muy negativos, pero también hubo en esa trayectoria docentes que fueron muy importantes en motivar, ¿no? Y en mantener en ese contexto tan difícil, ¿no? Ayudar a mantener la inquietud, ¿no? Viva. Creo que eso fue fundamentalmente, ¿no? Y creo que después los colectivos de los que uno forma, que uno integra, ¿no? De pares, van moldeando los liderazgos, ¿no? Se van construyendo en relación, ¿no? Creo que el espacio que tuve de trabajo en grupo de jóvenes fue muy importante en eso también, formativo y en el quehacer hacia afuera, ¿no? En todo lo que hacíamos como grupo, pero además en la construcción del relacionamiento entre esos pares, ¿no? Que a uno le devuelven las críticas, reconocimientos que generan espejos, ¿no? Que uno va, creo que si uno piensa decir cómo desarrollar las aptitudes de liderazgo, creo que integrar grupos es esencial, porque en el relacionamiento y en afrontar colectivamente situaciones complejas, a veces de relacionamiento dentro del grupo, a veces de dificultades que como grupo hay que resolver hacia afuera, ¿no? Permite ir construyendo esas aptitudes. Y la condición de mujer para mí siempre fue de orgullo. Siempre me sentí muy feliz con mi condición de mujer.
no, no he tenido situaciones de violencia en términos de abuso, de violencia física, o esas expresiones tan crueles y grotescas que tiene la violencia de género, ¿no? Pero sí, lo que he vivido es la discriminación de género que vivimos todas las mujeres en una sociedad patriarcal, y cuando formamos parte de instituciones que participan de ese modelo, ¿no? Como, entonces yo dije todas las virtudes que tiene la Universidad de la República y la Facultad de Medicina, pero son dos ámbitos que hoy, en el siglo XXI, siguen siendo espacios patriarcales. Y entonces, estas partes o la violencia cruda y fea no la ha vivido, pero nos decía sobre la violencia que en ocasiones no se ve tanto, pero está presente. ¿Cómo le ha hecho para sobrellevar esto? Mira, tiene que ver con México y por eso lo traigo como anécdota, porque es ilustrativo. Cuando ya estaba en la medicina familiar yo, pero siempre además participé de un ámbito de profesional que tenemos en Uruguay, que es el Sindicato Médico del Uruguay, que tiene un quehacer vinculado a lo profesional, pero también con una importante proyección social y política, que por ejemplo generó las contribuciones fundamentales para el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud, de la reforma que se realizó en el país en el año 2008, ¿no? Aspectos de desarrollo profesional continuo se gestaron también en ese ámbito. Bueno, y en una oportunidad un colega de medicina familiar de acá de México viajó a Uruguay para una colaboración, y yo tenía como una percepción de que México tenía graves problemas de machismo, pero que Uruguay no tenía una situación tan grave, ¿no? Y entonces, posteriormente me encontré con el colega y me dijo: ¿cómo haces para vivir sobrellevar ese machismo que tienen tus compañeros? Y yo le dije: pero machismo hay en México, no en Uruguay. Y me dice: no, estás muy equivocada, ¿no? Y me señaló algunas cosas, y fue muy duro para mí tomar conciencia, y fue muy esclarecedor a la vez, porque además realmente tenía razón, y yo empecé a observar compañeros que respetaba muchísimo, que tenían un accionar social y profesional muy comprometido, pero que realmente actuaban desde el privilegio de su condición masculina, ¿no? Y con una falta total de reconocimiento hacia el lugar de las mujeres, o tal vez no total, pero sí excesiva falta de reconocimiento. Chicas, pongan atención a esta parte, porque ya una vez que las mujeres somos conscientes de que la violencia está presente, ya después te das cuenta que la normalizaste por mucho tiempo. Exacto. Y que has estado en contacto directo con ella y que no te dabas cuenta. Y es muy común escuchar a muchas mujeres decir: yo nunca he sufrido ni he sido víctima de violencia. Y bueno, desde esta perspectiva o desde acá,
con pequeñas cosas que nos cuentan o que nos damos o que podemos ver, pues percibimos que han estado en estos círculos de violencia o en estos ciclos de violencia y que han sido violentadas, y es como no solamente doloroso desde esta parte ver cómo otras mujeres son violentadas y que ni siquiera lo ven, que ni siquiera se dan cuenta. Y lo que pasa muchas veces es que está naturalizado esto de que es como que el género masculino tiene más derecho, más propiedad, más competencia, y naturalmente se asume de que ciertos espacios deben ser ocupados por varones, y los varones se mueven con mucha soltura y naturalidad, y queda para las mujeres un lugar que necesariamente es periférico porque el centro está ocupado. Y entonces uno encuentra, para hablar en cosas muy concretas, ¿no? Decir, bueno, los congresos, ¿cómo están integrados? ¿No? ¿Cómo son los paneles en los congresos? ¿O cómo están integrados la grilla de conferencistas principales, ¿no? Y si empezamos a observar estas cosas, estamos rodeadas o vivimos impregnados, hombres y mujeres, ¿no? De una lógica que estamos hablando 22, ya estamos llegando al cuarto de siglo, ¿no? No es que está empezando el siglo XXI, está avanzado el siglo XXI, y tenemos estas situaciones. Entonces yo pienso, cuando nosotros miramos hacia atrás, hacia el siglo XX y la barbarie que fue el racismo, el apartheid, ¿no? La esclavitud, y pienso que dentro de 50 años se va a mirar hacia atrás y se va a ver como una barbarie, cosas que hoy las vemos como naturales. Claro. Entonces, claro que son violentas, ¿no? Claro que son violentas y que generan sufrimiento, porque la discriminación genera sufrimiento, ¿no? Cuando uno empieza a ser consciente de ese tipo de discriminación, es doloroso, ¿sí? Pero además genera sobre todo una grave pérdida de oportunidad para la sociedad completa, para toda la sociedad, o para la medicina, si hablamos de nuestro campo de práctica, o para la enseñanza, la educación superior, para la educación médica. O sea, no es posible seguir en el quehacer sin incorporar la perspectiva de género. Es imprescindible, porque no hacerlo genera discriminación y eso es violencia, pero además porque no hacerlo implica pérdida de posibilidades y implica hacer las cosas incompletas, porque nos perdemos la mirada, el aporte de las mujeres, de una perspectiva fundamental, que además tenemos que saber y ser conscientes de que por la forma en la que transcurre nuestra vida y por aspectos de sensibilidad, tenemos condiciones para el comprender y hacer en la complejidad que nos hacen muy idóneas para los desafíos actuales. Claro, sin duda. Entonces, doctora, ¿qué le recomendaría a las mujeres jóvenes que nos ven y a las que no son tan jóvenes para romper estas barreras, no solamente las impuestas, sino las que nos imponemos, para ejercer los puestos de liderazgo, que a lo mejor tienen por ahí la idea, pero no se animan? ¿Qué recomendaciones les daría para poder asumir liderazgos? Primero es atreverse a pensarse, ¿no? O sea, lo que tengan ganas de plantearse como desafío, que lo piensen, ¿no? Y que sin soberbia, ¿no?
pero sin achicarse, al mismo tiempo atreverse a hacer propuestas, ¿no? Y al mismo tiempo no hacer solas, ¿no? Hacer colectivamente. Yo creo que eso es imprescindible, y cuando uno dice colectivamente, bueno, el colectivo que corresponda, que tenga cerca, que sea posible, ¿no? Pero cuando se trata de posicionar esta perspectiva de género, el colectivo de mujeres es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque hay una experiencia común, ¿sí? Y es necesario apoyarse en eso para aprender a navegar en entornos que son hostiles todavía, ¿no? Entonces tenemos que transformarlos, pero todavía hay mucha hostilidad. Entonces ahí apoyarnos colectivamente es muy importante. Y esto no es excluyente de los varones, ¿no? Porque afortunadamente hay cada vez más hombres que son conscientes de la brutalidad del machismo y del patriarcado, y están apostando a desarrollar una masculinidad que es feminista, ¿no? En el sentido de feminismo como reconocer, respetar los derechos de las mujeres, o a las mujeres como seres humanos, ¿no? Iguales, como personas, como personas, ¿no? Que es algo que sigue estando en déficit. Entonces, la medicina trata de la salud, trata de, decíamos hoy, del bien vivir, el vivir bien, el convivir bien, ¿no? No es posible la salud, no es posible una medicina adecuada sin perspectiva de género. Gracias, doctora. Y ya, por último, la más difícil, ¿cómo cree usted que lo que usted está haciendo ahorita va a influir, o cómo ve la medicina familiar en un futuro? ¿Cómo la visualiza? Potente, muy potente. Creo que hay un gran desarrollo tecnológico que va en un sentido de profundizar la participación en la medicina, incluso de la robótica, de la informática, pero que las necesidades de salud y las necesidades de las personas van también en un sentido contrario, de requerir más proximidad humana y sobre todo más capacidad de absorber esa complejidad de los procesos y de los problemas. Y eso, si hay una especialidad que pueda hacerlo, es la medicina familiar y comunitaria. Entonces, entiendo que tenemos que mejorar mucho, esto que decía hoy, tenemos que mejorar mucho nuestra capacidad y nuestras herramientas para contactar efectivamente con las personas, pero estamos en la mejor condición para hacer la especialidad clave que acompañe a las personas del siglo XXI a navegar por un mundo que les permita potenciar sus posibilidades, ¿no? Y acompañar a gerenciar esa medicina tan tecnológica que también vamos a tener que convivir, ¿sí? Pero que no nos excluye, al contrario, nos necesita más. Vaya, bueno, cerramos la entrevista. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Ustedes podrán encontrar en ella una mujer a quien estudiar, a quien ver, que es la mujer que admira a la doctora Jacqueline. Podrán consultar un libro por ahí muy interesante si no lo han visto, unas películas, y además tienen varios tips sobre cómo ejercer el liderazgo. Es para mí un gusto estar con la doctora Jacqueline. Es una de las mujeres que yo admiro y que han marcado mi vida, y que hay un antes y después
al haberla conocido. Mi vida cambió al haberla conocido, y yo dejaría esta parte que no se mencionó como tal de manera explícita, pero que usted lo hace en la práctica. Hay que creer en las personas, hay que creer en los jóvenes y hay que escuchar nuevas ideas. Algo que ha caracterizado el liderazgo de la doctora Jacqueline es que cree en las y en los médicos familiares y abre su liderazgo hacia los demás. Muchas gracias a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Vamos a seguir haciendo estas entrevistas tan interesantes. Esperamos que hayan sido espejo para ustedes y que les motiven. Los queremos mucho. Mujeres Médicas Familiares está abierta para todas y todos. Gracias.